Hola y bienvenidos una nueva tarde más a Bolsa CFD y sus lecciones de trading. En el día de hoy vamos a ver cómo operar con un oscilador, el estocástico, uno de los que más comúnmente se utilizan por todos los traders. En principio hemos elegido el euro dólar, una divisa, y también vamos a hacerlo a 15 minutos, para que de esa manera podamos tener una secuencia un poquito más larga para ver la tendencia de fondo, ver un poquito la evolución de un día a otro y meternos en las mejores ocasiones de mercado cuando el precio gira y tiene zonas de retorno. En este caso vamos a configurar en primer lugar el estocástico. Vamos a poner un estocástico un poquito más largo, al ser una divisa muy tendencial, así que deberemos utilizar algo tan largo como un 34, 8 y un periodo 5 para que así tenga suficiente separación y nos pueda dar todos los giros. Muy bien. En principio hay algunas connotaciones que deberíamos saber de este oscilador. En primer lugar, por eso vamos a hacerlo más grande para ir viendo paso a paso. Tenemos prácticamente aquí, sí, casi todas las secuencias que nos podría indicar en este caso el oscilador. En principio, bueno, la primera formación es algo bastante poco común, aun cuando se puede repetir en el tiempo, pero bueno. En principio tenemos una formación de hombro, cabeza, hombro en el oscilador, algo que nos puede aventurar que la tendencia de fondo va a cambiar. Recordemos que un estocástico, bueno, o cualquier oscilador está acotado por su franja superior e inferior, es decir, su franja de sobrecompra o sobreventa, y nos estará indicando el cuándo entrar, por ejemplo, en una zona de sobrecompra hacia una zona de sobreventa, en la cual vamos a poder entrar en este caso en cortos y viceversa para poder entrar en largos. Las secuencias se pueden ir repitiendo en el tiempo, aunque no todos tienen un patrón tan sencillo de seguir, y por eso vamos a ir viendo algunas de ellas. Como os comentábamos al principio, esta secuencia en hombro, cabeza, hombro nos está aventurando un cambio de tendencia que finalmente, bueno, haría descargar al otro lado el oscilador, dándonos así una posible entrada en cortos. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. Después de haber salido posiblemente de una operación en largos, en una zona de sobrecompra, que es la primera que cruza por encima de la zona de sobrecompra del estocástico. Como veis, está acotado en la zona de 80 superior e inferior en 20. Muy bien, como os comentábamos, aquí es posiblemente la salida en el giro de ese estocástico una vez que está en la parte superior. No entraríamos obviamente después de una salida inmediata, porque el precio necesita terminar de hacer sus movimientos. Aquí vemos que intentó en un principio, bueno, una vuelta arriba, superó máximos, el oscilador igualmente superó máximos, con lo cual hay una convergencia y no debemos de entrar. Pero lo que sucede posteriormente es algo, bueno, poco común por ser la tercera vez que se repite, en forma de hombro, cabeza, hombro, como antes estábamos indicando, y el precio vuelve a subir en la parte superior, pero el oscilador no, el oscilador hace un máximo decreciente, con lo cual ya nos aventura que va a haber una divergencia, es decir, un cambio de tendencia. Nuestro tramo de entrada importante y correcto volvería a ser en este caso en cortos, sería desde la vela de ruptura después de ese giro del estocástico hasta su salida en la parte inferior, es decir, su zona de sobreventa. Una vez que está descansando el precio en su zona de sobreventa y ya nos ha indicado ahí abajo que el precio se estaba girando, nosotros salimos de la tendencia. Muy bien, simplemente hubiesen sido unos 36-35 pips. Bueno, seguramente sería la segunda entrada del día. La primera lo hubiésemos hecho alcista. Aún así, simplemente queremos indicar que el patrón era correcto. Una vez que se hace esa formación de hombro, cabeza, hombro, el precio suele regular hacia un otro sentido de la tendencia. Muy bien, la siguiente formación es algo normal, de su zona de sobreventa a su zona de sobrecompra, en un tramo en el cual hasta que no vuelve a salir por su zona de sobreventa, es decir, en dirección a su zona de sobreventa, nosotros no entraríamos en ese caso. El precio se fue muy arriba. Bueno, no hay una entrada muy clara, aun cuando se viene a su zona de sobreventa. Y bueno, aquí otro patrón importante que podemos destacar es cuando el precio empieza a bajar. Estamos viendo que con mucha fuerza, y como veis, una vez que estamos en una zona que está apoyando, en la zona de sobreventa, estamos viendo cómo el precio evoluciona en cortos, es decir, bajista,
y una vez que el precio ha apoyado en esa zona, pues empieza a detenerse un poquito, empieza a intentar girarse, pero como veis no lo consigue en esta zona. Empieza a girarse pero no lo consigue. No ha llegado tampoco a indicarnos una posible entrada, en este caso no haríamos nada. Veis que el precio empieza a perforar haciendo, bueno, incluso mínimos decrecientes por debajo de lo anterior. Y algo muy curioso es que empieza a hacer una divergencia, es decir, empieza a haber mínimos perforados que nos darían entrada en corto si lo quisiéramos, porque el oscilador sigue bajando, es decir, acompaña el movimiento que el precio también está describiendo, mínimos decrecientes al igual que en el oscilador, con lo cual hubiésemos entrado en cortos, si hubiésemos querido. Lo normal es que esperemos a un cambio de tendencia, pero también podemos subirnos a la tendencia hasta que finalmente esté saliendo de esa zona de sobreventa. Igualmente en esta parte superior lo hubiésemos hecho, habiendo máximos perforados y habiendo hecho convergencia, luego estaríamos dentro hasta que empezase a salir de la zona de sobrecompra. Muy bien. De todas formas, esa es la segunda manera en la cual se puede uno apoyar para operar en el estocástico. Finalmente, una tercera y última sería lo que claramente se puede ver aquí. El precio entra en una zona en sobrecompra, en estos máximos de aquí. El precio cae y no descarga en la parte inferior, con lo cual, bueno, después de un pequeño movimiento alcista, superando máximos anteriores, el precio está moviéndose en una hilera más alta y llega a hacer máximos que no han superado los anteriores. Como veis, los máximos relativos anteriores no son superados, con lo cual el precio tiene que caer. Esa es la secuencia más segura para esperar desde su zona de sobrecompra hasta su zona de sobreventa. Igualmente, unas secuencias más adelante vemos como el precio posiblemente siguiera para arriba, pero el retroceso es su orden natural. Bueno, pues hasta aquí simplemente la explicación del estocástico, algo que nos puede ayudar en nuestra operativa diaria. Recordad que tanto con unas posibles divergencias como una connotación de convergencia, tanto bajista como alcista, nos podrían dar entradas en sentido de la tendencia. Y finalmente lo que sería hombro cabeza a hombro o una divergencia en el final de esta instancia también nos daría sentido para poder entrar, en este caso en sentido contrario a la tendencia. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero que nos podamos ver en las siguientes. Gracias.